¿Quieres saber cómo arruiné completamente mi matrimonio por unas fotos estúpidas? Yo aún estoy tratando de entenderlo. Me llamo Beatriz, tengo 29 años, y mi vida entera se desmoronó por culpa de una vieja caja que debería haber tirado hace años. Todo empezó el mes pasado, cuando Guillermo y yo empacábamos nuestras cosas para mudarnos a nuestro nuevo hogar. Llevábamos 5 años casados y, en apariencia, todo iba bien. Guillermo siempre había sido el esposo perfecto, estable, confiable, predecible, seguro. Pero ese día, mientras ordenábamos el armario, algo cambió para siempre. Escuché que se hacía un silencio incómodo, el tipo de silencio que sientes en el estómago antes de que algo muy malo suceda. ¿Qué es esto?, preguntó Guillermo, sosteniendo una vieja caja de zapatos que yo había escondido cuidadosamente al fondo del armario. En cuanto la vi, sentí como la sangre subía hasta mi rostro. Era mi caja de Julián, llena de fotos, cartas y pequeños regalos de mi novio de la universidad, mi primer gran amor. Intenté sonar casual, aunque mi mente gritaba que debía haberla ocultado mejor. Oh, eso, solo son cosas viejas de la universidad. Pero Guillermo abrió la caja antes de que yo pudiera impedírselo, y su expresión cambió instantáneamente. Sacó una pila de fotos que mostraban a Julián y a mí en momentos mucho más íntimos de lo que Guillermo jamás debería haber visto. Fotos que específicamente le había prometido destruir antes de casarnos. Me dijiste que te deshiciste de todo esto, murmuró Guillermo, mientras revisaba boletos de conciertos, tarjetas de cumpleaños y ese pequeño collar plateado que Julián me había regalado en nuestro primer aniversario. Vi cómo se tensaban sus hombros cuando descubrió las cartas escritas a mano. No es gran cosa, dije apresuradamente, tratando de quitarle la caja. Solo son recuerdos viejos, no significan nada. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. ¿Por qué, si realmente no significaban nada, por qué los había conservado durante tantos años? Guillermo me miró como si acabara de abofetearlo. Si no significan nada, ¿por qué los guardaste? ¿Por qué mentiste y dijiste que los habías tirado? Me sentí acorralada y reaccioné poniéndome a la defensiva. Estás exagerando, Guillermo. Literalmente son solo fotos viejas, forman parte de mi pasado. ¿Qué esperabas? ¿Que fingiera que Julián nunca existió? Entonces Guillermo se quedó verdaderamente callado y simplemente negó con la cabeza. No, pero creí que yo era tu presente y tu futuro, no el tipo con el que salías en la universidad. Puse los ojos en blanco, irritada por tanto drama cuando aún nos quedaba todo un apartamento por empacar. No seas dramático. Ni siquiera hablo con él ni nada por el estilo. Otra mentira. Llevaba años siguiendo a Julián en una cuenta secreta de Instagram. Por supuesto, Guillermo no necesitaba saber eso. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Esperaba que Guillermo se calmara, pero apenas me dirigió la palabra durante la cena. Ni siquiera me miraba. Cuando llegó la hora de dormir, tomó una almohada y dijo que dormiría en el sofá. ¿En serio?, pregunté, ya molesta. ¿Estás así de enojado por unos simples recuerdos viejos? No es por las fotos, Beatriz, respondió con voz fría. Es porque las guardaste y me mentiste. ¿Qué otras cosas me estarás ocultando? Si tan solo él supiera. Me fui a la cama sola, indignada por la inseguridad de Guillermo. Pero en la oscuridad, inevitablemente, comencé a pensar en Julián. Hacía tiempo que no me permitía recordarlo así. ¿Qué estaría haciendo ahora? La última vez que supe algo de él, estaba en proceso de divorcio y se había mudado nuevamente a nuestra ciudad. No es que yo estuviera pendiente. A la mañana siguiente, cuando desperté, Guillermo ya estaba empacando. Sus ojos estaban rojos, claramente no había dormido bien. Intenté actuar como si todo estuviera normal, preparé café, hablé sobre la mudanza, pero él apenas respondía con monosílabos. ¿De verdad vamos a dejar que una caja arruine nuestra mudanza?, pregunté finalmente. Guillermo me observó por un largo momento antes de hablar. ¿Todavía piensas en él? Su voz era baja, casi un susurro. No, mentí. Eso fue hace años, no entiendo por qué haces tanto drama. Entonces, ¿por qué conservas todo esto? No lo sé, Guillermo, respondí frustrada. ¿Por qué son mis cosas? ¿Por qué tengo derecho a guardar recuerdos? Tú todavía conservas tus trofeos de fútbol de la secundaria. Su mandíbula se tensó. No es lo mismo, y lo sabes. No quise seguir discutiendo. Me alejé, molesta porque Guillermo estaba siendo absurdo. Teníamos demasiado que hacer antes de la mudanza. Mientras iba al dormitorio para seguir empacando, tomé el teléfono y, sin pensarlo, abrí mi cuenta secreta de Instagram.
Julián había subido una foto nueva en un restaurante elegante del centro. Se veía muy bien, demasiado bien. Me descubrí sonriendo frente a la pantalla y rápidamente cerré la aplicación al escuchar a Guillermo acercarse por el pasillo. Mentiría si dijera que nunca pienso en Julián. Él fue todo para mí en la universidad. 3 años de amor intenso, apasionado, una relación que creí duraría para siempre. Nos conocimos en segundo año en una fiesta universitaria, con una conexión inmediata, casi como en las películas. Julián era carismático, creativo, lleno de sueños para conquistar el mundo con su talento. De entre todas las personas que lo admiraban, él me eligió a mí. Nunca sentí por Guillermo lo que sentí por Julián. Sé lo horrible que suena, pero es la verdad. Julián y yo terminamos cuando él recibió una oferta laboral increíble al otro lado del país. Me pidió que me mudara con él, pero yo acababa de conseguir mi primer trabajo y no quise renunciar a él. Intentamos tener una relación a distancia, pero fui yo quien la terminó después de 3 meses. Era demasiado difícil. Un año después, conocí a Guillermo en el trabajo. Era amable, estable, confiable. Después de lo tumultuoso que había sido estar con Julián, la estabilidad de Guillermo se sentía reconfortante. Nos mudamos juntos después de 8 meses, y nos comprometimos al año siguiente. Todo pasó rápido, pero en aquel momento parecía correcto. Sin embargo, nunca logré sacar a Julián completamente de mi vida. Le había prometido a Guillermo que lo había hecho, pero lo cierto era que seguía vigilando cada movimiento de Julián desde mi cuenta alterna de Instagram, esa que Guillermo desconocía. Julián estaba triunfando, su carrera había despegado y claramente estaba ganando mucho dinero. Muchísimo más que Guillermo, quien llevaba años atrapado en el mismo puesto sin avanzar. Guillermo había estado actuando raro últimamente, incluso antes de encontrar la caja. Más retraído, callado, a veces lo sorprendía mirando a la nada, y había empezado a dar largos paseos solo. Lo llamaba despejar la mente. Hace una semana encontré unas pastillas antidepresivas en su bolso del gimnasio. Nunca se lo mencioné. ¿Qué se suponía que debía decirle? Era más fácil fingir que no las había visto. Esa noche, hice algo que llevaba meses pensando hacer. Le envié un mensaje a Julián. Solo un casual hey, extraño, vi que volviste a la ciudad. Nada grave, ¿verdad? Error. Porque Julián respondió de inmediato, y solo ver su nombre aparecer en mi pantalla me hizo sentir mariposas en el estómago, algo que Guillermo jamás había conseguido. Britney Suárez, pensé que te habías caído del planeta, ¿la vida de casada te tiene encerrada? Estás fuera. Sonreí ante la pantalla. Algo así, ¿cómo has estado? Estuvimos mensajeándonos durante horas. Le conté sobre la mudanza, pero convenientemente omití cualquier mención de lo feliz que estaba con Guillermo. Julián me habló de su divorcio, de cómo su ex no comprendía su ambición, de cómo intentó cambiarlo. Recordé haber pensado que Guillermo también trató de cambiarme, haciéndome comentarios sobre mis hábitos de gasto o sobre cuánto publicaba en redes sociales. Para cuando me di cuenta de lo tarde que era, Guillermo ya dormía otra vez en el sofá. Julián sugirió que nos viéramos para tomar un café, para ponernos al día como se debe. Respondí con un me encantaría, antes de guardar el teléfono, sintiéndome emocionada de una forma que no sentía desde hacía años. El encuentro para tomar café con Julián se suponía que sería rápido y casual, solo 2 viejos amigos poniéndose al día. Le dije a Guillermo que almorzaría con mi compañera de trabajo, Andrea. La mentira salió tan fácil, que hasta yo me sorprendí. Pasé una hora arreglándome, cambiándome de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido que no usaba desde hacía años. Uno que a Julián siempre le había gustado cuando estábamos en la universidad. Incluso me puse el pequeño collar plateado que él me había regalado, el de la caja de recuerdos. En el momento en que vi a Julián esperando en la cafetería, mi corazón hizo un estúpido saltito. Se veía incluso mejor en persona que en sus fotos, confiado, exitoso, con esa energía que Guillermo nunca tuvo. Me abrazó un poco más de lo necesario, y yo lo dejé. Ahí estás, dijo, mirándome de arriba a abajo con una sonrisa que me hizo sentir de nuevo como a los 20. El matrimonio te sienta bien, Brit. Caímos en conversación como si no hubiera pasado el tiempo. Julián hablaba de su empresa, sus viajes, su nuevo condominio en el centro. Yo me descubrí minimizando mi vida con Guillermo, haciendo comentarios vagos sobre el trabajo y la mudanza, evitando mencionar a mi esposo cuando podía. Sé honesta, dijo Julián, inclinándose hacia mí. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? Tardé lo justo en responder, lo suficiente para que lo notara. Claro, dije, sin mirarlo a los ojos. Julián extendió la mano y me tocó la mía.
Nunca fuiste buena mintiendo, Beatriz. Nuestro café se alargó por 3 horas. Al final, ya teníamos planes para vernos otra vez la siguiente semana. Al irme, Julian dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes cómo le decía a tu esposo en mi cabeza? El incel con suerte. Se rió como si fuera un chiste interno que hubiéramos compartido durante años. Debería haber defendido a Guillermo. En cambio, me reí también. Cuando llegué a casa, Guillermo me estaba esperando con comida para llevar y una especie de ofrenda de paz. Había encontrado una foto enmarcada de nuestra luna de miel, para colgarla en la nueva casa. Ese gesto debería haberme conmovido. En lugar de eso, me sentí irritada, como si estuviera esforzándose demasiado. ¿Qué tal el almuerzo con Andrea?, preguntó. Bien, dije, dirigiéndome al baño para lavarme el perfume de Julian de la piel. La fecha de la mudanza se acercaba rápidamente, pero yo me las arreglaba para inventar excusas y volver a ver a Julian una y otra vez. El café se convirtió en almuerzos, los almuerzos en tragos después del trabajo. Cada vez le mentía a Guillermo sobre a dónde iba y con quién. Guillermo estaba intentando con todas sus fuerzas arreglar las cosas entre nosotros. Propuso terapia de pareja. Planeó noches de cita. Empezó a cocinar mis comidas favoritas. Pero yo ya me estaba alejando de él. Ya me estaba imaginando otra vida. Julian y yo mantuvimos nuestros encuentros en un tono casual al principio, pero siempre había una tensión latente, algo más debajo de la superficie. Me tocaba el brazo cuando se reía, me escribía tarde por la noche preguntando qué llevaba puesto. Sabía a dónde se dirigía todo esto, y no lo estaba deteniendo. Las cosas con Guillermo estaban tensas, pero eran tolerables, mientras finalmente nos mudábamos al nuevo townhouse. Había guardado el número de Julian como Andrea trabajo en mis contactos, pero Guillermo igual parecía sospechar. Has estado escribiéndote mucho con Andrea últimamente, dijo con cuidado. Estamos trabajando juntas en un proyecto importante. Mentí, y protegí el teléfono con contraseña en cuanto él salió de la habitación. Para ese punto, Julian y yo nos veíamos casi día por medio. Le decía a Guillermo que trabajaba hasta tarde o que me juntaba con amigas, y él simplemente asentía. Con esa mirada derrotada en los ojos, que me hacía sentir momentáneamente culpable, antes de desechar esa sensación. Una noche, después de unos cócteles especialmente fuertes, Julian y yo cruzamos la línea hacia la que llevaba semanas deslizándome. Su departamento en el centro era todo lo que nuestro townhouse no era. Moderno, elegante, impresionante. Me besó en cuanto cerró la puerta tras de mí. Y yo no lo detuve. Ni siquiera pensé en Guillermo hasta mucho después, cuando me estaba vistiendo para volver a casa. No eres feliz con él, dijo Julian, mirándome desde la cama. Nunca lo fuiste. Te conformaste, Britney. Sus palabras dolieron porque contenían la verdad que había estado evitando. Llegué tarde esa noche, esperando que Guillermo estuviera dormido. En cambio, estaba sentado en la sala a oscuras, esperándome. Algo en su postura encendió todas mis alarmas. ¿Cosa del trabajo? ¿Se alargó?, preguntó, con voz plana. Sí, perdón, debí haberte mandado un mensaje. Mantuve la distancia, temiendo que pudiera oler el perfume de Julian en mí, a pesar de haberme detenido en una gasolinera para refrescarme. Qué curioso, porque pasé por tu oficina alrededor de las 6 para sorprenderte con la cena. Me dijeron que te habías ido temprano. Sentí que el estómago se me caía. Después me encontré con Andrea. Deja de mentirme, la voz de Guillermo se quebró por la emoción. Te vi, Beatriz. Te vi con él en el Riverfront Bar, vi cómo te tocaba, cómo lo mirabas. Me quedé paralizada, el pánico subiendo por mi pecho. ¿Me seguiste? No tuve que seguirte. Me iba a encontrar con mi hermano para tomar algo, cuando los vi entrar juntos. Los ojos de Guillermo estaban rojos, sus manos temblaban levemente. ¿Cuánto tiempo lleva esto? En vez de disculparme o reconocer lo que había hecho, me puse a la defensiva. Esto no habría pasado si no hubieras hecho tanto drama por esas fotos estúpidas. Me alejaste, Guillermo. Me hiciste sentir culpable por tener un pasado. ¿Un pasado? Guillermo se levantó, alzando la voz. Esto no es sobre tu pasado. Es sobre ahora. Es sobre que me mientas todos los días a la cara. ¿Qué se suponía que debía hacer? Has estado tan deprimido últimamente, tan necesitado e inseguro. Porque sabía que algo estaba mal. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. Sabía que te estabas alejando. Solo no quería creer que me estabas engañando. Me estremecí con la palabra engañar. Hacía que lo que había hecho sonara tan feo.
No es así, insistí. Julian y yo solo estamos reconectando como amigos. Guillermo se rió, amargamente. Los amigos no se miran como ustedes dos se estaban mirando. Sacó su teléfono y me mostró su arma secreta, una foto de Julian y yo entrando juntos al edificio de su apartamento esa misma noche. ¿Has estado espiándome? Pregunté, intentando quitarle el teléfono. La tomó mi hermano. Reconoció a Julian por las fotos de nuestra boda, cuando tú lo señalaste como tu amigo de la universidad. La voz de Guillermo estaba cargada de una rabia silenciosa. ¿Alguna vez ibas a decirme la verdad, o planeabas seguir mintiendo indefinidamente? Me sentí acorralada. Estás exagerando. Nosotros ¿solo qué, Beatriz? ¿Solo se están acostando? ¿Solo estás destruyendo nuestro matrimonio? No tenía defensa, así que ataqué. Tal vez si fueras más emocionante, más ambicioso, más como Julian. Completó Guillermo por mí. De eso se ha tratado todo esto, ¿verdad? Nunca lo superaste. La verdad quedó suspendida entre nosotros como algo tangible. Ya no podía negarla, no con la evidencia literalmente en sus manos. Creo que estoy embarazada, solté, una mentira nacida de la desesperación. El rostro de Guillermo se quedó completamente inmóvil. Por un momento, pensé que mi jugada desesperada había funcionado. Luego me miró con tanta tristeza, que me dejó sin aliento. No hemos tenido relaciones en más de 3 meses, Beatriz. La semana después de que Guillermo descubriera mi infidelidad fue surreal. Se mudó al cuarto de huéspedes y casi no me habló. Pasaban los días y yo seguía esperando que gritara, que pidiera el divorcio, que hiciera algo, pero simplemente coexistía conmigo, en un silencio doloroso. Julian, por su parte, ya no estaba tan entusiasmado con nuestros encuentros ahora que mi matrimonio se estaba desmoronando. Tal vez deberíamos enfriar las cosas un poco, sugirió cuando lo llamé llorando después de otra cena silenciosa con Guillermo. Al menos hasta que soluciones lo de tu casa. Sentí que estaba perdiendo todo al mismo tiempo. Guillermo se me escapaba, y Julian empezaba a mostrar su verdadera cara. Le había encantado la persecución, lo prohibido de nuestra reconexión, pero un compromiso real. Eso no era lo que él quería. Una noche, Guillermo finalmente rompió el silencio. Necesito espacio para pensar, dijo, mientras empacaba una pequeña maleta. Me voy a quedar con mi hermano unos días. ¿Me estás dejando? Pregunté, de repente aterrada por quedarme sola con mis decisiones. Estoy tomando espacio, corrigió. Para decidir si hay algo aquí que valga la pena salvar. Mientras él estaba fuera, intenté desesperadamente contactar a Julian, pero de repente estaba ocupado con el trabajo, con la vida, con todo, menos conmigo. Una noche pasé por su departamento y lo vi ayudando a una mujer a salir de su auto. Atractiva, riéndose, tocándole el brazo como yo lo había hecho días antes. Cuando Guillermo regresó una semana después, se veía distinto, más tranquilo, más firme, con una resolución en los ojos que no le había visto en meses. He tomado una decisión, dijo en voz baja, sentándose conmigo en la mesa de la cocina. Sus ojos estaban claros y enfocados. O cortas todo contacto con Julian, borras tus cuentas secretas de redes sociales, sí, también sé de eso, y vamos a terapia de pareja, o hasta aquí llegamos. Sentí una oleada de indignación. ¿Me estás dando un ultimátum? Después de todo ese discurso de espacio y pensar las cosas, ¿ahora solo vas a imponer condiciones? Esto no son condiciones, Beatriz. Son límites. No puedo seguir en un matrimonio con alguien que no me respeta lo suficiente como para ser honesta o fiel. Estás siendo controlador, lo acusé. Todo esto empezó porque no pudiste manejar que yo conservara unos recuerdos. Esto no se trata de las fotos, la compostura de Guillermo se quebró, brevemente. Se trata de que me engañaste activamente y luego me mentiste en la cara. Se trata de que fingiste estar embarazada para manipularme. Creo que podría estar embarazada, insistí, duplicando la mentira. Guillermo solo me miró con tristeza. ¿Y si lo estás, es siquiera mío? La pregunta me golpeó como una bofetada. Nunca había considerado que mi mentira pudiera volverse en mi contra tan brutalmente. Claro que sería tuyo, dije, con la voz apenas audible. Beatriz, los dos sabemos que eso no es verdad. Guillermo se levantó y fue a la sala, donde empezó a recoger sus cosas. Ya hablé con un abogado. Me quedaré con mi hermano hasta que encuentre un lugar para mí. La realidad de lo que estaba pasando me cayó de golpe. Guillermo realmente se iba. Mi vida estable y segura se venía abajo, y Julian no estaba ahí para sostenerme. Espera, dije, con el pánico apoderándose de mí. Podemos arreglar esto.
Yo dejaré de hablar con Julian. Iré a terapia. Lo que quieras. Guillermo se detuvo con una foto nuestra en las manos. Ese es el problema, Beatriz. Solo lo estás diciendo porque tienes miedo de quedarte sola, no porque realmente me ames o quieras salvar nuestro matrimonio. Eso no es verdad, protesté, pero ambos escuchamos el vacío en mis palabras. Merezco algo mejor que ser el plan B de alguien, dijo, dejando la foto boca abajo sobre la mesa. Y honestamente, tú también. Lo observé, en shock, mientras empacaba metódicamente lo esencial. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. Guillermo era el estable, el que siempre perdonaba, el que se quedaba sin importar qué. No puedes simplemente tirar a la basura 5 años de matrimonio, dije, siguiéndolo de habitación en habitación. No soy yo quien los tiró a la basura, Beatriz. Fuiste tú, cuando empezaste a ver a Julian a mis espaldas. En menos de una hora, Guillermo tenía su auto lleno de maletas y cajas. Me entregó una tarjeta con el contacto de su abogado, y miró una última vez nuestro townhouse. De verdad te amé, dijo, con la voz cargada de emoción. Espero que descubras lo que realmente quieres. Y luego se fue. La realidad de estar sola me golpeó fuerte esa primera noche. Llamé a Julian una y otra vez, pero ya no respondía. Incluso fui a su departamento, pero el portero no me dejó pasar. El señor Rivera pidió que no lo molesten, dijo con una mirada que me dejó claro que no era la primera mujer a la que rechazaba. Pasé los días siguientes en una especie de neblina, ignorando llamadas del trabajo, revisando fotos viejas de Guillermo y yo, preguntándome cómo todo se había derrumbado tan rápido. Mis mentiras sobre el embarazo quedaron al descubierto cuando me llegó el periodo, aplastando cualquier esperanza de que Guillermo pudiera volver por obligación. Cuando finalmente logré hablar con Julian, su respuesta fue devastadora en su indiferencia. Mira, lo que tuvimos fue divertido, Beatriz, pero no estoy buscando nada serio ahora, y menos con alguien que está pasando por un divorcio. Pero tú dijiste, empecé. Yo no dije nada sobre estar juntos a largo plazo, me interrumpió. Fue bueno reconectar, pero tal vez deberíamos tomar distancia ahora que tu situación cambió. Me quedé paralizada. Tú me buscaste. Tú me alejaste de mi matrimonio. Julian se rió. Vamos, Brit. Tú ya estabas buscando una salida de ese matrimonio mucho antes de que yo regresara. Yo solo fui conveniente. Después de colgar, me senté en el townhouse medio vacío, rodeada de cajas de mudanza que nunca llegamos a desempacar, y finalmente me permití llorar. No solo por perder a Guillermo, sino por darme cuenta de que había arrojado algo real por una fantasía que nunca existió. Encontré la caja con los recuerdos de Julian, la que había comenzado todo, y me obligué a verla de verdad. Las fotos, las cartas, los regalos. No eran tesoros. Eran anclas, que me mantenían atada a un pasado que no me permitió comprometerme plenamente con mi presente. El abogado de Guillermo me llamó para hablar sobre la división de bienes. Supe que Guillermo había estado documentando mi infidelidad durante semanas, armando un caso con fechas de mis mentiras, fotos mías con Julian, incluso capturas de pantalla de conversaciones con amigos en común donde lo menospreciaba a él, mientras idealizaba a Julian. Intenté contactar directamente a Guillermo, con la esperanza de una segunda oportunidad, ahora que Julian había mostrado su verdadera cara. Su respuesta fue un solo mensaje de texto: por favor, dirige toda comunicación a través de nuestros abogados. Sentada sola, en lo que se suponía que sería nuestro nuevo comienzo, traté de entender cómo todo había salido tan mal. Sería fácil culpar a Julian por seducirme, o a Guillermo por exagerar con las fotos. Pero en mis momentos más honestos, sabía la verdad. Nunca me comprometí por completo con Guillermo porque siempre mantuve un pie en el pasado, siempre preguntándome y sí, en lugar de invertir en él lo que es. Conservé esas fotos y recuerdos no como simples objetos sentimentales, sino como salvavidas hacia una relación que idealicé más allá de lo real. Pero incluso con esa realización, no fui capaz de asumir toda la responsabilidad. En su lugar, me consolaba con la idea de que probablemente Guillermo y yo éramos incompatibles de todos modos. Que Julian solo expuso grietas que ya estaban allí. Que las fotos fueron simplemente un catalizador conveniente para un final inevitable. Mientras metía la caja de recuerdos en una bolsa de basura, para finalmente tirarla, me pregunté si alguna vez aprendería a vivir en el presente, en lugar de perseguir fantasmas del pasado. Probablemente no, siendo honesta. Pero ese será un problema para la Beatriz del futuro.